quien aviva el fuego de 1000 soles con poder, que en los cielos arde, nadie como Él, nuestro Dios. Quien gobierna el mundo, quien levanta y quita al rey, vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria. Santo Dios. Quien bajó a salvarnos, detractores de su ley, en su amor nos llama, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno, solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno, solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Mis hermanos, buenas noches. Reciban todos un fraternal abrazo. Eh, qué alegría es poder compartir esta noche con ustedes. Que juntos podamos meditar en la palabra del Señor. Bueno, y lo que había programado para hace 8 días y para hoy, pues era una meditación un poco en la dirección de lo práctico de nuestra vida y quizás compartirles un poco de lo que es nuestra visión como iglesia con respecto a estos tiempos de enseñanza. Así que oremos y vamos a continuar y ya les digo en qué dirección vamos. Oremos. Señor, gracias por esta noche, gracias por este tiempo, gracias porque podemos reunirnos, gracias como siempre te lo damos por todos estos medios que tú nos das para unirnos con nuestros hermanos a meditar en tu palabra. Te doy gracias por este tiempo que nos has podido dar para compartir con nuestros hermanos la palabra, estudiando los salmos, estudiando en algunas ocasiones
las verdades que encontramos en la confesión de fe. Gracias por este tiempo que hemos podido estudiar el libro de Apocalipsis. Te ruego, Señor, para que todo esto pueda equipar nuestra mente, pueda equipar nuestro corazón, podamos nosotros en este ejercicio, pues cada día más ir haciendo un poco más robusto nuestro entendimiento de la escritura. Y te rogamos, como lo hablábamos hace 8 días, para que todo este conocimiento, pues podamos nosotros ponerlo en práctica, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, por cada una de las personas que ha estado conectada y que ha estado pendiente todo este año y que pues también nos animan con sus mensajes, nos animan estando aquí conectados todo el tiempo. Ruego que este esfuerzo que juntos hacemos traiga gloria a tu santo nombre y por supuesto traiga edificación a nuestras vidas. Te lo rogamos así en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, hace 8 días les comentaba y les decía que como iglesia, para nosotros es muy importante este tiempo. Queremos ser muy intencionales en lo que hacemos aquí, en lo que les compartimos a ustedes todo el tiempo, porque queremos avanzar, queremos crecer y entendemos nosotros que es responsabilidad como iglesia poder brindar los recursos y poder abrir los espacios necesarios para que pues podamos juntos estudiar la palabra del Señor. Eh, Hace 8 días hablamos un poco en cuanto al interés en el ministerio de la palabra que debe presentar y que debe traer la iglesia, que debe ser intencional pues en la iglesia local. Nosotros hemos intentado hacerlo, mis hermanos, y abrimos los espacios, como les digo. Creemos que este es un espacio para eso y esperamos en el Señor que haya sido pues de bendición para todos ustedes, para nuestras vidas en particular lo es, porque siempre nos obliga en el buen sentido de la palabra a estar siempre estudiando la palabra del Señor, a estar siempre meditando en ella y a preocuparnos en ello también. Así que los primeros bendecidos somos todos aquellos que podemos enseñar aquí. Así que queremos dar a conocer a ustedes, pues esto, mis hermanos, nuestro compromiso con las escrituras, nuestro compromiso con la palabra del Señor en esa dirección. Hace 8 días les compartía un par de punticos, un par de pensamientos sobre los cuales meditamos y hicimos una meditación de una manera muy deliberada, ¿no? Más que sistemática. Les compartí, les decía hace 8 días y hemos estado hablando del tema, lo abrí hace 8 días, de por qué estudiar la Biblia, por qué es necesario que nosotros ocupemos tiempo en estudiar la palabra del Señor. No es que nosotros no tengamos que hacer nada los jueves en la noche, no, es que de una manera consciente nosotros queremos apartar este tiempo para meditar en cosas específicas de la palabra y quizás hacer un estudio como el que no podríamos hacerlo en la iglesia o quizás en otro espacio sí podríamos hacerlo, pero que queremos pues compartirlo con todos. Básicamente les proponía 2 razones hace 8 días. Nosotros debemos leer, debemos estudiar la palabra del Señor, la Biblia, simplemente porque es la palabra de Dios para nosotros. Pareciera que en su sencillez nosotros tenemos problema con ello, ¿no? Es la palabra del Señor, la Biblia, y por eso la estudiamos. Nosotros entendemos que la palabra es agua, que es pan, que es espejo, ¿cierto? Que es espada, que es fuego. Bueno, y por eso nos preocupamos. Nosotros entendemos que la voluntad del Señor nos es revelada a través de la Escritura y por eso ocupamos tiempo estudiándola. Debería ser apenas algo natural y apenas algo normal que el creyente ocupe tiempo en el meditar en la palabra. Quizás ustedes ya nos han escuchado hablar de las disciplinas espirituales y cómo se hace necesario que nosotros seamos muy disciplinados en ello.
quiera el Señor que en este ejercicio que nosotros hacemos de estudio, pues también podamos equiparles, darles algunas herramientas, darles algunas vías de pensamiento para que eh, nos esforcemos y para que pongamos como al corte todas estas disciplinas espirituales. De hecho, desde ya nos disponemos si en algo nosotros podemos servirle, podemos ayudarle, podemos guiarle, podemos compartirle algún material, no sé, en el que usted se pueda esforzar y pueda crecer en esto. Eh, en la iglesia en particular tenemos un par de discipulados, uno que hacemos de manera muy personal con el pastor y también tenemos un discipulado, digamos, como inicial para aquellas personas que se quieren acercar como a un estudio un poco sistemático. Esperamos en el Señor que el otro año podamos proponer también un estudio un poco más avanzado. Como iglesia tenemos algunos um, contactos, por decirlo así, con otros hermanos de otras iglesias y si usted está animado y si usted quiere seguir estudiando la palabra, quiere hacerlo un poco más formal cada vez, quiere hacerlo, vuelvo a decir, de una manera sistemática, pues también puede acercarse a nosotros, comuníquese y le daremos como toda esa información para que usted pueda crecer. Eso, eh, eso como un paréntesis, ¿no? Pero hablábamos de esto de debemos leer y estudiar la palabra del Señor porque es la palabra de Dios. Otra idea que les proponía hace 8 días y nos deteníamos sobre el apóstol Pablo, pues escribiendo a Timoteo, y es que nosotros debemos estudiar la palabra de Dios porque los tiempos son difíciles. Estos tiempos demandan que haya una iglesia preparada con el evangelio, que haya una iglesia que esté tranquila en su mente, que tenga un corazón sosegado para pensar en las verdades de la escritura. Y trataba de unirlo y de pensar un poco en todo lo que hemos venido estudiando con el libro de Apocalipsis y cómo los hermanos, aunque estaban pasando por tiempos difíciles y por tiempos sumamente peligrosos para ellos, donde ellos tenían que entregar sus vidas, pues el Señor les fortalecía por medio de la escritura. Y al final hacía algunas aplicaciones y hablábamos de cómo la enseñanza también va unida a la conducta y no puede ser definitivamente de otro modo. Quien estudia la palabra, quien se acerca a estudiar la palabra, quien enseña la verdad, pues se conduce, mis hermanos, conforme a eso que está aprendiendo y a esas verdades que ve en la escritura. Así que tiene que ver, pues primariamente con nosotros acercarnos a la palabra, en este caso, en este ejercicio de enseñanza, de estudio juntos, pero se relaciona con la instrucción sobre un determinado modo de vida. Así que es necesario que nosotros entendamos eso. No solamente que nosotros tengamos una gran ortodoxia, sino que nuestra ortopraxis también se vea caminando en todo esto. Así luce la vida del creyente, mi hermano, en conformidad a su palabra, en esa palabra que ha sido revelada para todos nosotros. Así que eso a tener en cuenta. De manera que, mis hermanos, la Biblia es un libro que no es solo para leerse definitivamente. Es un libro para estudiarse de una manera organizada, pero con el fin de poder ser aplicado en nuestras vidas. ¿Cómo es que funciona en nuestras vidas? Anoche teníamos un tiempo de estudio el discipulado que tenemos con los hermanos y hablábamos un poco de la antropología bíblica, del estudio del hombre y proponíamos como estas ideas, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, listo, ya tenemos un poco la teoría, pero ¿cómo se ve esto en nosotros? Y hablábamos un poco de cómo bajándolo y aterrizándolo en la práctica tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestro entendimiento de los demás, tiene que ver con el entendimiento de nuestro entorno, tiene que ver en nuestro entendimiento de nuestra relación con nuestro Señor, cómo el Señor nos trata como criaturas, pero cómo el Señor también nos trata como personas, cómo el Señor se acerca a nosotros y Él sí está interesado en cada aspecto de nuestra vida. En fin, todo eso, mi hermano, no solamente se estudia en la escritura, sino que venga a ver cómo es que luce esto en nosotros. Eh, Eso es importante hacerlo, que nosotros podamos digerir todo eso, ¿no? Como para traer una ilustración, es como si nosotros de manera contraria, pues
como que tragáramos el bocado de comida sin masticarlo y después sencillamente lo escupimos de nuevo, sin un valor como nutricional aprovechado. Bueno, la Biblia es la palabra de Dios y como tal es tan necesaria como todas esas leyes de la naturaleza, no podemos ignorarla, pero lo hacemos eh, para nuestro propio mal, así como lo sería si ignoramos la ley de la gravedad. No podemos ignorar la palabra del Señor. Aquel que la ignora está cometiendo un grave error. Así que, mis hermanos, mire, si leer la Biblia, recordaba una ilustración, y es que si leer la Biblia pudiera compararse a navegar a lo ancho de un lago transparente, de un lago así brillante, como en una lancha de motor, estudiar la palabra, detenerse sobre ella en la meditación, es como cruzar lentamente el mismo lago en un barco, pero como en esos barcos que tienen un fondo como en un fondo de vidrio. La travesía así rápida con la lancha de motor, pues provee sí una vista panorámica del lago bonita, pero es una vista veloz y es una vista quizás momentánea solamente de sus profundidades. En cambio, si el estudio en el barco con un fondo de vidrio lo lleva como por debajo de la superficie de las escrituras, para que se pueda hacer una observación quizás más tranquila, sin ningún apuro, para detenerse a mirar y poder detallar sobre la claridad, sobre algunos detalles que normalmente se le escapan a los que solamente leen el texto. A personas que solamente leen el texto pasan por encima y ¡bum! Pasaron rápido. Pero el estudiarla, el meditar en ella de una manera consciente nos va a ayudar a encontrar mucha más riqueza allí. Hay un escritor que de pronto todos hemos escuchado por ahí, algunos quizás lo hemos leído, Jerry Bridges, y él dice, la lectura nos da amplitud, pero el estudio nos da profundidad. Así que, mis hermanos, lo que nosotros queremos y la forma como nosotros hacemos este estudio es precisamente pensando en esa dirección. Mire, cuando nosotros propusimos tener, por ejemplo, el estudio de los salmos aquí, fue porque nosotros descubrimos que las personas leen los salmos, pero a veces los leen de una manera muy descuidada. Como que a veces uno se puede encontrar en una reunión, en un devocional y como que sacamos rápido un pensamiento ahí que nos fluya rapidito. Léanse ahí un salmo y salgamos de eso pronto y salgamos de eso rápido. Pero a veces no somos tan conscientes y no somos tan cuidadosos de las verdades que nosotros encontramos ahí en la palabra y con eso nosotros debemos ser muy cuidadosos. Y por eso propusimos, por ejemplo, el estudio de los salmos. Vamos a detenernos en el estudio de los salmos y vamos a tratar de extractar un poco la teología de los salmos y aterrizar eso en medio de nosotros también, hacerlo de una manera práctica, a ver cómo es que todas esas verdades pues también nos impactan, pero tratar de buscar la profundidad de todas ellas. Así que, por ejemplo, para que ustedes sepan el por qué hemos estudiado los salmos. Con respecto al libro de Apocalipsis, pues ya ustedes se han dado cuenta que hemos ido detalle a detalle, poco a poco en el texto. A veces es un reto porque cuando uno se detiene sobre cada texto, sobre cada detalle, pudiera pasar que uno pierde de frente como todo el panorama, ¿no? Entonces siempre es bueno estar repasando sobre la idea central, siempre es bueno tener una estructura que sea la que nos mantenga y tener una estructura que sea la que sostiene ahí, no nos deje desviar tan pronto. Espero que eso haya sido pues riqueza para todos ustedes. No puede ser lo suficientemente enfatizado, mis hermanos, la importancia que tiene la Biblia en nuestras vidas. El estudiar la Biblia puede compararse como, no sé si ustedes han visto cuando extraen el oro de una mina, si hacemos un pequeño esfuerzo
y solo como que podemos cernir así un poco en el arroyo, solo encontraremos como un poco de polvo y algunas cosas ahí como eh, brillantes, pero si nosotros nos esforzamos realmente en el excavar, en el trabajarle a eso fuertemente, la recompensa pues será de acuerdo a nuestro gran esfuerzo. Y es que estudiar la palabra también demanda, mis hermanos, también demanda que nosotros nos esforcemos, también demanda que nosotros ocupemos tiempo en ello. Eh, y es bueno que nosotros vayamos como en esa dirección y pensemos, ok, vamos a tomarnos como en serio el estudio de la palabra del Señor. No sé si algunos de aquí que me escuchan, algunos de nuestra eh, iglesia local, pues tienen la oportunidad de predicar en escuelas dominicales, de predicar los días, de enseñar los días jueves, de enseñar en las casas, de enseñar los días martes en la oración. Y todos nosotros sabemos del gran esfuerzo que esto demanda. Por eso les proponía hace un momento, si usted pudiera proponer hacer sus resoluciones pues para el otro año y pudiera poner una meta, ¿por qué no busca usted, mi hermano, una meta y decir el otro año me voy a preparar? El otro año voy a esforzarme en el estudio de la escritura un poco más. Sería una buena, una meta y sería un buen propósito para el otro año. Eso lo dejo ahí para que usted pueda meditar en ello. Así que, mis hermanos, debemos leer, estudiar la Biblia, porque lo demanda este tiempo, lo demanda. Mire, mi hermano, cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, nosotros estamos haciendo que nuestros sentidos sean despiertos a todo lo que hoy pasa en medio de nosotros. Volviendo a conectar un poco con lo que es el libro de Apocalipsis, que ya creo que ustedes se han dado cuenta que el libro de Apocalipsis es muy actual para nosotros. Nosotros no abrimos el periódico y al lado abrimos la escritura, como me han escuchado decirlo, para poder nosotros entender la escritura. No, hoy nosotros abrimos la escritura y es muy actual para lo que nosotros vivimos. Hoy, mis hermanos, hay una cantidad de falsa enseñanza, muchas veces muy bien vestida, muchas veces muy bien camuflada. Y hoy la iglesia parece que ha perdido como su criterio, ha perdido ese discernir, porque nos hemos vuelto muy livianos en nosotros estudiar la palabra del Señor correctamente. La Biblia, mis hermanos, nos da la medida por la cual nosotros podemos distinguir la verdad y el error. Nosotros debemos estudiar la Biblia debido a la proliferación que hay hoy de una falsa enseñanza. La escritura es la que nos dice cómo es Dios, quién es Él, cómo relacionarnos con Él. Si nosotros tenemos una impresión equivocada de Dios, es adorar un ídolo o un Dios falso. Todo esto lo hemos venido estudiando en el libro de Apocalipsis. Si nosotros terminamos adorando a un Dios falso, un Dios que no es el Señor de la Escritura, estamos adorando algo que no es Él. La Biblia también nos dice cómo nosotros podemos acercarnos entonces en una adoración correcta al Señor, ¿cierto? Y a eso nosotros debemos ponerle mucha atención. La Escritura nos dice cómo es que nosotros verdaderamente podemos ir al cielo y no estar hoy llenos de fantasías como la que se les vende al mundo. Hoy entendemos que no es por ser buenos o ser bautizados o ninguna otra cosa que nosotros podamos hacer que tenemos acceso al trono de la gracia del Señor. Permítame que le lea unas palabras. Juan 14, verso 6, mire lo que dice. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
Y todas estas son verdades que nosotros conocemos, pero que a veces en su sencillez, mis hermanos, nosotros pasamos de largo y pasamos por alto. Permítame que le lea las palabras del apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Éfeso, y como para sentar y afirmar esta afirmación de Jesús. Dice el apóstol Pablo, Efesios 2, verso 1, dice, y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de la ira de Dios, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Mis hermanos, es la Escritura la que nos organiza nuestras ideas con respecto a quiénes somos nosotros, a quién es Dios, quiénes somos nosotros en Cristo, lo que nosotros hemos alcanzado en Cristo y lo que nosotros verdaderamente perseguimos. Y todo eso nosotros lo encontramos en este texto de Efesios. Terminamos en una estructura que yo les proponía del libro de Apocalipsis, hablando de cómo este mundo y cómo este sistema se viste de una manera tan atractiva para el hombre, cómo este mundo quiere seducir al hombre y utiliza todos sus encantos para que el hombre desvíe su adoración, para que el hombre termine adorando a la bestia, a este sistema, a aquella ramera de la cual terminamos hablando en Apocalipsis. Y mis hermanos, leer, estudiar la Biblia, nos ayuda a ver más allá de todo ese atractivo del que terminamos estudiando. Hay un anzuelo que es vistoso a los ojos, que se ve atractivo, que se ve bonito, pero no podemos olvidar que ese anzuelo es doloroso. Hay un gancho de las tentaciones pecaminosas para que podamos nosotros, o para que pueda el hombre caer y es presentado de esa manera. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo reacciona el creyente ante todo eso atractivo, ante todo eso? Y parece que como que nosotros estuviéramos indefensos. Bueno, mis hermanos, es a través de la palabra del Señor y es agudizando nuestros sentidos. Cuando nosotros vamos a la Escritura, nosotros podemos ver, podemos aprender de los errores, de las tentaciones pecaminosas de otros. Todas esas verdades que nosotros encontramos en la Escritura nos advierte para que nosotros no las experimentemos por nosotros mismos. La experiencia es un gran maestro, pero cuando se trata, mis hermanos, de aprender del pecado, es un duro y es un terrible maestro. Es mucho mejor ir a la Escritura, nosotros aprender de lo que vemos allí, de lo que encontramos allí, aprender de los errores quizás ajenos y nosotros poder acercarnos a esas verdades y tomarlas y decir, ok, tenemos que caminar por aquí, mire lo que puede suceder. Hay tantos personajes bíblicos de quienes aprender. Hay tantos modelos positivos también como negativos que con frecuencia proceden
a veces quizás de la misma persona en diferentes como etapas de su vida, ¿no? Podemos poner un ejemplo recordando a David. David hay un momento que es muy reconocido, que todos sabemos muy bien con respecto a su victoria con este gigante Goliat. Y allí, ¿qué aprendemos nosotros? Bueno, aprendemos cosas sobre David, pero aprendemos sobre el Señor, ¿cierto? Que Dios es más grande que cualquier cosa a la que nosotros nos pudiéramos enfrentar. Quizás en otra ocasión encontramos al mismo David cediendo a la tentación, comete adulterio con Betsabé y nos revela el largo alcance y las terribles consecuencias que puede acarrearnos un momento de placer. Bueno, todo eso, des en cuenta que todo eso lo encontramos en la Escritura. A todas estas verdades nosotros podemos acceder a través de la palabra y que nos sirven hoy como alerta, como alarma, como trompeta para nosotros. Hay que tener cuidado con ello, mi hermano. Darnos al estudio de la Escritura nos equipa para servirle al Señor. Dentro de sus propósitos para el otro año, haga propósitos serios con respecto a servirle al Señor, mis hermanos. A decir, no sé si sabemos que hay algunas personas que nos escuchan que no pertenecen a nuestra iglesia local. Mis hermanos, reciban una palabra de ánimo esta noche y les insto, les motivo, les envío una palabra de ánimo para que ustedes se dispongan a servir en su iglesia local con lo que el Señor les haya dado. Alguno puede decir, no, pero es que yo no sé cómo hacerlo, yo no sé qué es lo que tengo en mi mano. Bueno, mi hermano, la Biblia, la palabra del Señor nos equipa para que nosotros podamos servir al Señor correctamente. Como les decía hace un momento, la Biblia nos ayuda a estudiar la palabra del Señor, nos ayuda a saber cómo podemos nosotros ser salvos de nuestros pecados, de sus últimas consecuencias. Meditar en la palabra, obedecer en ella, nos llevará, mis hermanos, a una vida victoriosa. Nos llevará a tener una vida que le agrade al Señor. Sí, es la palabra del Señor la que nos ayuda a ver el pecado en nuestra vida, nos ayuda a deshacernos de él. Encontramos en la palabra del Señor consejo para ello. La Biblia nos libra, mis hermanos, de perder años de nuestra vida en aquello que no dura ni tampoco importa. La Biblia es guía para nuestra vida. Cuando hemos estudiado el libro de Apocalipsis, y si vemos hoy nuestra vida, mis hermanos, y comparamos un poco con la vida de aquellos hermanos, nos damos cuenta cómo lo que el apóstol lo que el apóstol Juan le escribe a aquellas iglesias en Asia Menor, hace que ellos puedan tener un corazón reposado y que su mirada se direccione correctamente. Según lo que nosotros hemos visto y por el ataque tan fuerte que estaba pasando la iglesia, era necesario esta advertencia. Pudiera ser que algunas personas nominalmente en la iglesia que se llamaban cristianos ya hubieran desviado su mirada, ya hubieran corrido tras dejar a su Señor y quizás acomodarse a un mundo para no tener problemas y para no tener dificultades. Pero quienes estaban recibiendo la instrucción del apóstol Juan podían centrar su vida en lo que era. Como lo he dicho en Apocalipsis, estos hermanos no tenían tiempo por lo que ellos estaban pasando. Ellos no tenían tiempo para ponerse a divagar en si sí o no era verdad lo que le estaba siendo entregado de parte del apóstol Juan. No, el mensaje era muy claro para ellos. Ellos sentaban su vida en esas verdades y su vida tenía dirección aún en esos tiempos tan complicados, aún en esos tiempos tan difíciles.
Su vida tenía sentido, sus años, fueran pocos, fueran muchos, muchos de ellos se daban cuenta que eran pocos sus años, pero su vida estaba centrada en lo que tenía que estar centrada. Es una advertencia, mis hermanos, que sigue vigente para nosotros el día de hoy. Entonces ahora podríamos decir, bueno, entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué tantos cristianos descuidan el estudio de la palabra de Dios? Bueno, aquí quiero citar a R.C. Sproul, que lo expresó como dolorosamente bien. R.C. Sproul dice lo siguiente, mire, he aquí el verdadero problema de nuestra negligencia. Nosotros fallamos en nuestro deber de estudiar la palabra de Dios, no tanto porque sea difícil de entender, ni porque sea pesada y aburrida, sino porque es un trabajo. Nuestro problema no es que nos falte inteligencia o pasión, nuestro problema es que somos perezosos. Bueno, ese es el asunto. Me identifico mucho con R.C. Sproul. Mis hermanos, hoy la iglesia debe ser consciente de todo esto. Hoy pareciera que a veces surge una pregunta un poco inocente en el mundo cristiano. Algunos creyentes se atreven a proponer preguntas como, ¿reclama la Biblia autoridad sobre la Biblia del creyente? Uno diría, bueno, eso es una pregunta que debería ser como, o sea, la respuesta más bien debería ser como obvia, ¿no? Pero no, resulta que a veces la respuesta no es tan obvia. ¿Reclama la Biblia autoridad sobre la vida de un creyente? Mi hermano, yo creo que obviamente lo hace. Absolutamente, mi respuesta es sí. Veo que la misma Biblia lo dice sobre ella misma. Y lo que la Biblia dice sobre sí misma es que es muy importante, es muy importante para el tiempo que nosotros vivimos, hermano. Para el debate moderno sobre la autoridad en la vida de la iglesia. ¿Quién es autoridad hoy en la iglesia? La Escritura. ¿Quién es autoridad hoy en la vida del creyente individual? Lo debería ser la Escritura, ¿no? Uno de los grandes debates, hermano, en este tiempo para nosotros es esa pregunta de la autoridad bíblica, de la autoridad bíblica. Aún, mis hermanos, si la Biblia no reclamara autoridad sobre nosotros, la iglesia puede reconocerla como su fuente primaria y decir, esta es la información original que nosotros tenemos de las enseñanzas de Jesús. Así es. Jesús obviamente reclama autoridad sobre todo creyente en la medida en que es el Señor de la iglesia y Señor de todo creyente. Y eso creo que no tendría discusión. Podríamos atribuir esa clase de autoridad a las escrituras mismas, mis hermanos. Pero la autoridad de la Biblia no se prueba solo por su propia afirmación. Entonces es muy significativo que nosotros encontremos y que diga, sí, claro, es la palabra de Dios. Ahora bien, todo lo que sea la palabra de Dios, me parece a mí y conlleva automáticamente nada menos que la autoridad de la palabra de Dios. Hoy todavía sigue habiendo debate, aún en medio de la iglesia, hermano, si la Biblia si es o no es inspirada, si la Biblia es infalible o no lo es, si es inerrante o no lo es. Mis hermanos, y a lo cual nosotros debemos despertarnos y con lo cual nosotros debemos tener mucho cuidado. Y ese es el tipo de controversias por las cuales están peleando hoy las denominaciones en el mundo cristiano actual. Hoy hay un debate vigente en cuanto a esto. Parece que los cristianos a veces somos un poco menguados y somos un poco líquidos en todos esos pensamientos.
¿Qué hay detrás de todo ese debate, hermano? En realidad está la pregunta sobre el alcance que tiene la autoridad de la Biblia. Hoy hay personas pensando que pueden abandonar su confianza en la inspiración o en la infalibilidad de la Biblia, pero dicen, ah, aún yo puedo mantener mi creencia en Cristo, aún puedo puedo seguir creyendo en Cristo como mi Señor. La pregunta es, ¿cómo puede suceder eso? ¿Cómo puede eh, llegar a ser Jesús su Señor? ¿Cómo les habla? ¿Les habla de una manera audible, directamente? ¿Cómo es que el Señor les habla? Porque el único mensaje que tenemos de Jesús llega a nosotros, ¿cómo? Por medio de la Escritura. Así que la autoridad que la Biblia tiene sobre mí es la autoridad que Cristo tiene sobre mí. Cuando Jesús envía a sus discípulos, Él les dijo, el que lo reciba a ustedes, me recibe a mí. Lo que nosotros hallamos en la Escritura, mis hermanos, es la autoridad de Cristo dada a sus apóstoles. Y si viene de Cristo y por lo tanto de Dios, entonces, por supuesto, toda la autoridad de Dios está detrás de la Escritura y está sobre mí. Mis hermanos, nosotros como iglesia seguiremos comprometidos con la verdad de las Escrituras. Seguiremos trabajando en esto de una manera intencional, de una manera fuerte. Presentaremos a ustedes vez tras vez intenciones y deseos por acercarnos a estudiar la palabra de una manera correcta. Nos esforzaremos, mis hermanos, en ser cuidadosos en el trato de la Escritura. Y es nuestro deseo verles caminando y verles creciendo. Es nuestro deseo que ustedes puedan seguir avanzando en el conocimiento del Señor. El apóstol Pedro da esta recomendación y con esto quiero terminar. Segunda de Pedro 3, versículo 18, dice, voy a leer desde el voy a leer desde el verso 14 como para que tengamos un poco de contexto. Segunda de Pedro 3, verso 16. Por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras de las escrituras para su propia perdición. Por lo tanto, amados, sabiendo esto, de antemano estén en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigan de su firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Mis hermanos, esa es nuestra exhortación, ese es nuestro deseo y esas son nuestras palabras de ánimo esta noche para todos ustedes. Que el Señor nos ayude, quiera el Señor darnos muchos años más, quiera el Señor darnos mucho tiempo para que nosotros nos tomemos en serio esto. Bien, quería traer esta reflexión para que juntos seamos animados y juntos podamos seguir haciendo este ejercicio.
Así que les pido que oremos juntos y que el Señor nos ayude. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que hoy nos permites terminar estudiando tu palabra. Ayúdanos para que estas cosas de las que hemos hablado y en las que hemos meditado puedan ser guardadas en nuestro corazón, en nuestra mente. Que nosotros podamos ser diligentes, Señor. Seguramente yo hoy no he dicho nada nuevo para mis hermanos. Solamente he recordado algunas cosas que nosotros sabemos, con las cuales nosotros estamos de acuerdo. Pero a veces en la sencillez de estas palabras y en el que aún las sabemos, nos perdemos. Así que necesitamos de ti, Señor. Necesitamos que nuestros afectos sean movidos. Necesitamos que nuestra mente sea movida en la dirección correcta. Necesitamos el agradecer a tu Espíritu, Señor, para que nosotros podamos ser conscientes de la necesidad que tenemos hoy de estudiar tu palabra y de acercarnos a ella de una manera correcta. Ayúdanos para que como iglesia podamos estar motivando y podamos estar haciendo este ejercicio juntos cada día más. Ayúdanos a ser claros. Ayúdanos, Señor, para que esas verdades pues bajen sencillamente del conocimiento y las podamos aterrizar en nuestra vida cotidiana, en nuestros corazones. Entendemos que los días son malos. Entendemos que nos encontramos en tiempos difíciles. Y entendemos que necesitamos de la gracia tuya, de tu verdad y de tu palabra que sean guía para nuestro camino. Ayúdanos, Señor. Reconocemos nuestra necesidad, reconocemos nuestra insuficiencia, pero también reconocemos la poderosa obra que tú puedes hacer en nosotros, la verdad, a través de la Escritura. Y, Señor, traemos a ti nuestra oración, traemos a ti nuestras acciones de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, entonces vamos a entrar en un receso. Dios mediante volvemos quizás a finales de enero. Estén muy pendientes, les estaremos avisando. Por supuesto que vamos a hacer un pare solamente con el tiempo de estudio, pero por este canal encontrará en nuestra reunión de oración, que en esa sí no vamos a tener descanso, por supuesto. Los fines de semana pues tendremos la transmisión de nuestra reunión normalmente, las enseñanzas seguirán normalmente, solamente vamos a hacer un pare por algunos días para oxigenarnos y para descansar un poco con este tiempo de estudio. Así que les invitamos a que estén muy pendientes, les animamos a que el otro año vuelva usted con sus fuerzas renovadas y podamos continuar con nuestro estudio. Aún nos queda mucho por estudiar en el libro de Apocalipsis, así que les animamos a algunos que quizás puedan proponer algunos devocionales en su vida. Les invitamos a que puedan ir a nuestro canal y puedan ver los estudios de los Salmos, los estudios de Apocalipsis, los estudios de las parábolas, los estudios de Juan. En fin, hay una gran variedad y una gran cantidad de mensajes aquí en el canal. Así que les invitamos para que compartan esto también a otras personas y que pues podamos seguir creciendo y podamos ser de bendición también para otros. Para las personas de nuestra iglesia local, quiero recordarles que la otra semana tendremos algo que se llama las noches navideñas. Será un tiempo de compartir, será un tiempo de evangelismo, será un tiempo de comunión con nuestros hermanos. Así que de manera particular, pues ustedes ya tienen los anuncios. Si hay algunas dudas, por favor escríbanos a nuestros números personales y les diremos. ¿Qué más? Bueno, viene un tiempo de comunión, ahora el 24 también con nuestra iglesia local. Les animamos a los hermanos a que puedan unirse a este tiempo de compartir. Escríbanos también si tienen preguntas sobre ello. Este próximo domingo tendremos la bendición de poder compartir con un hermano que trabaja en un ministerio
Muy chévere el que hay una enseñanza a la que nosotros como iglesia quizás no hemos tocado mucho, así que les animamos a que nos acompañen el día domingo. Bien, mis hermanos, sin embargo, si hay alguno que nosotros podamos servirle, podamos ayudarle, pues estamos a la vuelta de un mensaje, de una llamadita, estamos para servirles. Que el Señor les bendiga, que tengan un buen tiempo con sus familias, que tengan un buen fin de año con aquellos que no vamos a poder saludarnos. Que la gracia del Señor les acompañe, que la gracia y la misericordia pues sean su vestidura para este tiempo. Recuerden, estaremos orando los unos por los otros, así que les invitamos a que se puedan unir los días martes al tiempo de oración. Mis hermanos, entonces estamos pendientes para ya el otro año volver a retomar nuestro estudio. Que el Señor les bendiga, les amamos profundamente y gracias por haber apoyado este año todo este esfuerzo en el estudio de la palabra del Señor. Esperamos haber sido de bendición para todos ustedes. Un fraternal abrazo. Chao.